el 80% de lo que pensamos está en el inconsciente. Imagínate la madre que acaba de tener un hijo y empieza a venir el pensamiento, tíralo. ¿En serio? ¿Eso ocurre? Muchísimo. Pensar es inevitable, pero sobrepensar es opcional y siempre nos hace daño. Uno se devora con esos pensamientos. Has dicho los que somos obsesivos. No has dicho los que son, has dicho los que somos. Como un psicólogo afronta también sus sombras, por ejemplo, con otro psicólogo. Seguro que sabes lo que es sentir el peso y la densidad de un pensamiento que te atrapa, que te quita la respiración, que no te deja vivir, que te quita el sueño. Una idea que nace en tu mente y que va evolucionando y cada vez es más una preocupación exacerbada. Algo que te roba la felicidad y que te impide ser tú mismo o tú misma, porque esa idea se apodera de tu vida, se apodera de tus días, se apodera de tu tiempo y pierdes absolutamente el control. Pensamientos intrusivos, pensamiento rumiante, aquello de no me lo puedo quitar de la cabeza. Cosas que nos comen el coco, empezamos a comerlas nosotros hasta que finalmente nos comen ellas a nosotros. Hoy vamos a hablar de esto, de estos pensamientos rumiantes y de cómo solucionarlos, que es lo más importante, y por eso hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a la psicóloga y psicoterapeuta Julia Pascual, que nos va a dar bastantes soluciones a estos problemas de tanta y tanta gente. Bienvenida a Roca Project. Muchas gracias, Carlos, por invitarme y para poder dar muchos recursos y una entrega y un valor de entrega en este podcast. Ojalá que así sea. Hacemos una cosa para empezar. ¿Qué es una trampa mental? ¿Qué es un pensamiento rumiante? Esto que nos atrapa y nos deja en un sinvivir continuo. La verdad que puede ser un pensamiento o una duda tipo easy, o un para qué, un por qué, o una imagen que no para de venirte en la cabeza, o un objeto, o una voz que te viene y que no te la esperas y crees que no deberías de tenerla y empiezas a masticar, a rumiar es masticar esa palabra, esa idea, ese pensamiento una y otra vez, y en vez de trágatela, hombre, y tira para adelante. No, tú te la vas masticando y te bloquea absolutamente la acción. Vale. Entonces, uno se devora con esos pensamientos, es decir, estás devorando el pensamiento, masticando, mientras como no te lo tragas y no te alimenta, te vas sintiendo cada vez más débil sí. Y más débil. Entonces, en un principio, la persona que es rumiante, sobrepiensa, porque, oye, ojo, pensar es inevitable. Lógico. Y es bueno, pero sobrepensar es opcional y siempre nos hace daño. En un inicio, con la ansiedad y angustia, pero si no sales, te puede llevar a la depresión más profunda. Vale. Tú tienes el libro, que lo tenemos aquí, es No te comas el coco. Comerse el coco literalmente es esto que estás diciendo. ¿Cómo saber dónde está la línea divisoria entre lo que es pensar en un grado de normalidad y lo que empieza a ser sobrepensar? Exacto. ¿Dónde está? Fíjate, yo decidí No te comas el coco, que es un título como simpático para hablar de algo realmente serio, ¿no? Por esto, no te comas el tarro, no te comas el coco, por esa idea. Y antes de decirte esto, a mí me gustaría sintonizarme contigo, porque normalmente soy yo la que hago las preguntas en psicoterapia, pero si me permites... Dispara. Quiero valorar si tienes fiebre alta de pensamientos. Vale. Y me gustaría saber, tú normalmente... O sea, ¿me quieres tomar la temperatura? ¿Qué tal, amigos? Enseguida volvemos, pero dejadme que os hable un momento de NordVPN, el patrocinador de este episodio. ¿Os ha pasado que al viajar es como si vuestro ordenador, el smartphone y todas vuestras cuentas se volvieran literalmente locas porque creen que hay otra persona intentando acceder a ellas desde otro país? A mí me ha pasado hasta que lo solucioné con NordVPN. Es muy sencillo porque solo tienes que hacer clic en un botón y enseguida te conectará a la red de internet del país que tú quieras, ahorrándote un montón de problemas. Otra ventaja no menos importante es el tema del entretenimiento. Por ejemplo, usando NordVPN podrás ver el contenido de Netflix de otros países con tu misma cuenta, disfrutando así de un catálogo mucho más amplio. Más ventajas, la ciberseguridad, ya que NordVPN te va a proteger de amenazas como el robo de datos o contraseñas, algo que por desgracia está a la orden del día.
familia. Estoy seguro de que esto os interesa, así que en la descripción os dejo el link a una oferta exclusiva que incluye 4 meses de regalo con una garantía de devolución de 30 días. Tienes un mes para probarlo y si no te convence, cancelas y te devuelven el dinero, aunque yo creo que no vais a querer cancelarlo. Espero que lo disfrutéis y ahora seguimos con el podcast. Me gustaría saber, tú normalmente... O sea, ¿me quieres tomar la temperatura? Sí. ¿Vale? Sí, con la analogía de Vale. no te comas el coco, vamos a ver si Vale, tienes la fiebre más alta de lo normal, que es lo normal, tal. Pero bueno, normalmente, ¿qué me dirías? Casi nunca sobrepienso, a veces, normalmente, a menudo, frecuentemente. Te diría, a veces sobrepienso mucho en las cosas que me interesan o incluso que me preocupan. No es siempre porque creo que es algo que voy aprendiendo a controlar. Pero por lo menos cuando sobrepienso soy consciente de que sobrepienso. Muy bien. Y cuando tú estás a veces sobrepiensas, has dicho cosas que me interesan, que me gustan. ¿Allí qué sientes? ¿Miedo o placer? Bueno, puede ser una emoción positiva. Exacto. No tiene por qué ser solo miedo o temor. Entonces, fíjate, Carlos, que a veces pensamos, porque nos da placer pensar, y entrar en mundos imaginarios, o en una misma realidad, pues empezar a hacer categorías. Sí. Y uno se lo puede realmente pasar muy bien. Vale, o sea, puede ser una rumiación de un soñar a lo grande, ¿no? También. Ay, sí, qué bonito. Idealizar expectativas o del mismo presente, desgranar las cosas y pasártelo muy bien intentando fragmentar las cosas y divertirte. Por lo tanto, tenemos personas que piensan y pueden llegar a sobrepensar en una base del placer. Vale. En las comidas a veces está ese familiar que parece que no te está escuchando, que le dices, Pepe, ¿cómo te ha ido? Pepe, ¿cómo te ha ido? Y tú ves que tienes que decirle como 5 veces porque está en su mundo, pero lo ves perfecto. Y sabes perfectamente que los estás caqueando por recoger. y lo ves bien, lo ves bien. Entonces, creo que es interesante ese concepto. Uno puede sobrepensar desde el placer, pero ojo, en exceso también te puede llevar a un problema de desconexión. Vale. Luego, cuando has dicho, y a veces pienso en pensamientos que me preocupan, aquí la base es el miedo. Entonces, con el miedo nos ayuda muchísimo a planificar las cosas, a anticipar. Es el miedo, es la emoción que nos garantiza la sobrevivencia humana. Para mí es la emoción más importante. Sí, hemos hablado a fondo en este programa. Sí, ¿no? Porque cuando bajas las escaleras y te tropiezas rápidamente gracias al miedo de esto, ¿no? Pero, claro, el miedo excesivo bloquea mucho la acción, te genera la ansiedad, la angustia y todo de psicotrampas que las personas entonces intentan huir del miedo, evitar el miedo, y más evitas el miedo y más se incrementa. Vale. Entonces, una de las psicotrampas que es esta: miedo evitado, miedo incrementado. Vale. Miedo afrontado, miedo superado. Por lo tanto, todos los pensamientos que van desde el miedo son normalmente los que generan los peores trastornos psicológicos. Lo que resistes, persiste. Exacto. Exacto. Vale. Luego también desde la base de la rabia, o sea, la rabia de que alguien me ha hecho algo, de la situación contextual de esto, también nos puede generar bastante rumiación. Pero normalmente los trastornos psicológicos lo que vemos es que la base es el miedo y construimos trastornos, por ejemplo, obsesivos compulsivos, que me gustaría hablarte. O sea, una de las cosas reveladoras que he explicado en este libro, que había que decir, que es que el pensamiento positivo o estas cosas que en divulgación se dice, oye, cuando pienses mucho, tienes que decir una palabra, ¿no? Y dices esa palabra. Manifestar, ¿no? Exacto. Ya. Y se va. Estos son soluciones que le funcionan a las personas que no sufren un trastorno de ansiedad por rumiación. Vale. ¿Vale? Entonces son maravillosas y está muy bien que se divulguen, pero solamente le va a funcionar a las personas que no tienen un trastorno. Las personas que tienen un trastorno e intentan pensar en positivo, o stop, o la palabra ¿qué tal?, o la imagen, es peligrosísimo, Carlos, porque la persona está con tanto miedo a que no le venga el pensamiento
que ese pensamiento va en contra de sus valores y todo, y tiene realmente miedo a perder el control, el miedo a la locura, porque estás en ti mismo, que se quedan enganchados en esa palabra y empezamos las obsesiones mentales. El trastorno obsesivo compulsivo mental tanto es producido por una mala divulgación, de decir que esto no le sirve a todo y cuidado, es mejor no utilizar palabritas ni oraciones. Porque si en la oración le pones gracias a que oro o gracias a que hago mantra, no va a sucederle una desgracia a mis hijos. Al día siguiente, obviamente, ¿habrá pasado o no habrá pasado? Ya. Habrá pasado que no habrá pasado nada a tus hijos. Por lo tanto, la persona se levanta por la mañana, debe de mantener el mismo mantra. Y hace el mantra, el día siguiente funciona. Si lo mantiene demasiado tiempo ese mantra, si lo mantienes un tiempo, poco, pero luego cambias o te olvidas, un día lo hago, un día no lo hago, tal, no habrá problema. Pero como te quedes en la rigidez de necesito decirme eso, esa palabrita mágica, esa canción que debo de hacer tal, construimos un trastorno obsesivo-compulsivo. La persona piensa que el día que no haga esto va a suceder una desgracia. O sea, cuando la solución se convierte en el problema. Exacto. La idea es que pensar en negativo es lo normal. Ya. Los estudios dicen que el 85% de los pensamientos que vienen en la cabeza son negativos. ¿Vale? O si nos diéramos cuenta de ellos, los percibiríamos como negativos. ¿Y eso no está infundido por la cultura que tenemos? Eso está por el hecho de que dicen que en un día pensamos entre 6.000 y 80.000 pensamientos. Por suerte, no nos damos cuenta que pensamos. Qué angustia, ¿no? No nos damos cuenta que pensamos cuando estamos pensando. Sí. Eso quiere decir que la neurociencia dice que el 80% de lo que pensamos está en el inconsciente. Sí. Solamente somos conscientes de ese 20%. Y el humano es tan controlador, tan cagueta, que necesita controlarlo todo, de la verdad absoluta, no sé qué, no sé cuántos, que de ese 20% quiere que vengan los pensamientos que él quiere tener. En la coherencia rígida extrema. Pienso, siento y actúo, tiene que ser en la misma dirección. En el momento que uno es consciente de, ostras, he pensado algo, qué raro, extraño, bizarro, o realmente es que va en contra. Imagínate la madre que acaba de tener un hijo, ha estado con procesos de fecundación in vitro tanto tiempo, al final lo tiene y empieza a venir el pensamiento, tíralo, tíralo, tíralo. ¿En serio? ¿Eso ocurre? Muchísimo. Ese es uno de los pensamientos intrusivos que más vivo. Tíralo. Tíralo. No lo cojas, que lo vas a tirar. Y cuando lo cogen, tienen el impulso de tirarlo, de abrir las manos y ¿Qué me tirarlo. estás contando? Ay, sí, cariño. Qué fuerte, ¿no? Vale, Esto lo desconocía, ¿eh? Vale, es muy... O sea, es como contra natura, me sorprende mucho por eso. Y ocurre. Ocurre porque principalmente las madres y los padres, no solamente le pasa a las madres, a los padres también, no pueden vestirlos y tal, porque tienen miedo a ahogarlos porque le ha venido esa imagen o ese pensamiento. Las personas, por ejemplo, que le ocurre esto, lo que vemos es el miedo a no ser buenos padres, Sí. ¿no? El valor de hacerlo bien. Ha venido algo importante. Si tú te esfuerzas demasiado en una dirección, no podemos ser lógicos siempre, Carlos. Sí. La mente te lleva a conductas o pensamientos o sensaciones que son ilógicas. Y entonces, al de esto, en vez de dejarlo pasar, si el pensamiento es como el mar, dejar pasar la ola, se engancha. Te anclas. Te anclas, mira, sí. Creo que esto tiene relación con los sueños. Alguien dijo alguna vez, esto no sé si lo he leído, si lo he escuchado, no lo sé, lo tengo aquí, nosotros somos los arquitectos de nuestros sueños. Santiago Ramón y Cajal. Bien, si yo soy el arquitecto de mis sueños, también soy el responsable de mis sueños. Si soy el arquitecto de mis pensamientos, por la misma lógica, soy el responsable de los pensamientos. Entonces, creo que es muy random tener un pensamiento destructivo hacia una criatura que tú has parido, ¿no? Tú has engendrado, Sí. y no sentirte responsable de ese pensamiento. Entonces, primero, dos cosas. ¿Por qué se da ese pensamiento? ¿Se da en todo tipo de personas? ¿Hay alguna raíz o simplemente es algo completamente arbitrario que puede ocurrir? Y realmente tenemos
que preocuparnos si lo tenemos? Quiero ponerte más ejemplos de estos pensamientos intrusivos. Estos pensamientos intrusivos pueden ser también por miedo a perder el control de uno mismo. Sí. Es decir, miedo a... hay gente que no va a las alturas porque tiene miedo o le viene la imagen que va, corre y se estira. ¿Vale? Hay el miedo a atropellar a las personas, tantas amaxofobias, fobias a conducir. En el fondo, hay un porcentaje de personas con fobia a conducir que el miedo es porque le viene el impulso, la sensación de atropellar. Bueno, eso yo lo sentí alguna vez. Decir, vas muy rápido y decir, ahora mismo si giro el volante, aquí se acaba todo. Exacto. Solo Mira, pues así. ya has sentido el pensamiento intrusivo. Sí. Además, a veces va con movimiento. Viene de golpe, ¿no? Dices, sí, viene de golpe. Se acabaría aquí. Ay, pues qué pero bien, que no lo deseas. No, ¿sabes? no. Pero eres como consciente de los actos que puedes hacer. O sea, se abre una posibilidad. Sí, y tú no has pedido que venga ese pensamiento. Y no, claro. Entonces, por eso digo, me preocupa el origen. ¿Dónde está el origen de ese pensamiento? Entonces, te preocupa el origen y eso es una de las cosas que quiero explicar, que las personas que sufren de esto sufren más porque buscan el porqué. Entonces, ese porqué responsabiliza aún más, no soluciona el problema y aumenta el sobrepensar. ¿Vale? Porque la persona está inventando, cuando encuentre la causa, se me va a ir esto. Es decir, a veces el origen es... multifactorial. No se puede encontrar, o no se el puede cajón dar. desastre, estrés. Vale. Entonces déjame que presente algo que diga, porque creo que esto tiene relación con lo que tú tratas. Tú haces terapia breve estratégica, que esto el fundador es Giorgio Nardone con Paul Watzlawick. Nardone, italiano, referente en Europa. Bien. En todo el mundo, sí. ¿Esto tiene su base en que el problema no es el problema, sino el problema es que no encontramos la solución al problema? Exactamente. Desde nuestra perspectiva, igual que decía el filósofo Karl Popper, la vida es un continuo resolver problemas. Como la vida es un continuo resolver problemas, el error es pensar que no vamos a tener problemas en esta vida. Por lo tanto, el problema no es el problema, sino qué solución vas a aplicar a ese problema. Si la resuelve, estupendo el problema. Pero si se encalla, como lo que te decía, oye, rezar, un mantra, una palabra, o de esto... un pensamiento positivo. Ostras, si te funciona, estupendo, pero si te funciona, lo dejarás de hacer. Ya. Y te concentrarás en otra cosa. No estarás allí en esto, ¿no? Y entonces, cuando la solución genera un círculo vicioso donde no puedes dejarla de hacer y te solventa, por ejemplo, esto, que te digo, el trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo de acción. Voy a tocar madera 3 veces aquí para que vaya bien el podcast. ¿Vale? Que lo haga solamente aquí o en ocasiones de esto puede ser, hasta le podemos poner, cuando hacemos coaching estratégico, instalamos estos anclajes a veces. Pero si la persona se va de madre y siempre lo debe de hacer, claro, esto responde a un miedo. Es que me puede ir mal o puede ocurrir. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Exacto. Y entonces cuando lo haces te quedas tranquilo. ¡Ay, qué bien! Me va a ir bien. Pero uno es inteligente. Uno sabe perfectamente que al hacer esto no hace que las cosas salgan bien. Es como pensamiento mágico, ¿no? O sea, bueno, superstición, claro. de hecho. Y entonces, ¿qué obliga? Como uno sabe que esto no de esto, necesito volverlo a hacer. Porque cuando lo vuelvo a hacer, me vuelvo a calmar. Ya, porque si un día no lo hago y justamente me va mal, ¿y si fue por esa variable? Y lo debería de haber hecho más veces, exacto. Ya. O me debo de concentrar. Es que creo que no hice 3. Creo que ese día hice 2. Y entonces ya lo voy complicando. Vale, ¿tú qué haces consulta? ¿Qué tipo de cosas así un poco random hace la gente? Para que la audiencia diga si, eso me pasa a mí o no, eso le pasa a mi amigo. Exacto, ¿sabes? porque y gente que admiramos muchísimo, porque los problemas de obsesiones mentales, de sobrepensar, hasta desarrollar trastorno obsesivo-compulsivo, que son lo de las acciones, pero hay trastornos obsesivo-compulsivos que no hacen acciones, pero lo hacen en la mente. Sí. Y son TOC. Ya, claro. Generalmente son gente muy inteligente y con mucha vergüenza a explicarlo. Entonces lo descubres cuando vas a sus casas o cuando de esto, ¿no? Entonces, cosas así. Ahora, por ejemplo, tengo un paciente que explica que como tiene mucho miedo que le pase algo a su madre y a su novia, pues él cada día tiene que limpiar la casa varias veces
y todo el rato está con la escoba y no es un toque de la limpieza porque ha atribuido de que si hay suciedad y no la quita, va a pasar algo a su madre. Hostia. ¿Vale? Aparte de esto, cada vez que sale de la casa, también tiene que cerrarla. Este es el típico. Ahora te voy a decir un típico, el TOC con compulsiones reparatorias. Sí. Cuando has hecho una cosa, va y la mente te dice, ¿seguro que lo has hecho? Claro, ¿Seguro que has cerrado la puerta? Vuelves 4 veces a volver a cerrar la puerta. Claro, que van a entrar los ladrones. Ajá. Has desenchufado la plancha, se va a quemar, ¿eh? Se te va a quemar y por tu culpa. Y luego tal. Entonces, que como hace la mente, te lanza un easy, una duda de una cosa que has hecho en el pasado, nos obliga a volver. Si vuelves una vez y ya dices, la próxima vez que la mente me vuelva de esto, la boicoteo, no instalarás ningún problema. Que me suden los pensamientos, la técnica de boicotear. Ya te identifico, no te haré caso. Pero si no, estarás todo el rato. Y hay personas que entonces, como saben que les pasa, antes de salir de casa, comprueban, abren y cierran la puerta, comprueban en el coche. Bueno, suerte, bueno, han evolucionado las llaves del coche. Han evolucionado justo por este problema. Ahora tenemos el pitido, la luz y tal, porque la gente se quedaba enganchada. Te ahorran, si cuántas veces hemos vuelto a cerrar. Milésimas de segundo después. Y lo acabas de ver. Y lo acabas de ver. Y la mente, la obsesión te lo gira y te hace ver un pasado que no ha pasado cambiándote las cosas. Y esto nos puede suceder a todos. Por eso el pasado, decimos los psicólogos, que tú recuerdas en el presente, puede ser falso. En el fondo todo es miedo, ¿no? O sea, todo tiene una gran base en el miedo. Porque si yo no cierro el coche, me entran a robar. Si yo no reviso, me voy muy atrás, ¿eh? 2 veces a mi alrededor, no confirmo que no hay un diente sesable a punto de comerme, ¿no? Exacto. Todos, la mayoría son o preventivos, para propiciar que no pase nada malo. Algunos son propiciatorios, como el que te he dicho que podría haber hecho de tocar para que vaya bien el podcast, ¿no? Es propiciatorio positivo. Por ejemplo, aquí tenemos muchos jugadores del tenis y tal que les vemos, ¿no? Y los psicólogos, cuando los tal, les ponemos estos anclajes, pero a veces se les va de madre. Y entonces el árbitro dice, falta, has tardado tanto. Claro, pues estoy tocando el culete, estoy haciendo esto, me estoy tocando el pelo, tal y cual, se me ha complicado. Una solución se ha convertido en un problema. Podría ser también un ritual de concentración. Me estoy recordando a Rafa Nadal. Exacto. Votando, lo has dicho ¿sabes? tú. Un poco todo esto, ¿no? Pero siempre pensé que era más un ritual de repetición por concentración que un TOC. O sea, me parece que es un tipo suficientemente inteligente en el campo de juego como para hacer una cosa porque le hace tener foco. Exacto. ¿Sabes? No porque si no lo hiciera le va a ir mal, no creo. De nuevo, para aliviar su miedo o para propiciar una alta ejecución, los psicólogos podemos instalar también estas rutinas que tenía Rafa Nadal. Vale. Pero hay que cambiarlas. Hay que flexibilizarlas. Si no se flexibilizan, y yo trabajo bastante en el campo del tenis y del fútbol, lo que sucede es que no solamente son los que veis en la tele, sino todos los que hay en el vestuario, que retrasan los entrenos, se puede complicar en arrancar peros, ¿vale? Se pueden llegar a complicar muchísimo. Y como han funcionado y encima me dan éxito, uno piensa, debo de hacerlo más. Ya. Entonces me va a ir mejor. Y piensa que, por ejemplo, en el tenis, al principio que empiezan a jugar y ganan, bien, pero luego deben de mantener. Sí. Y es muy difícil psicológicamente. Claro. Esto que hace que sus psicólogos y coach deben de flexibilizar las maniobras que tú dices pueden ser percibidos como TOC, como compulsiones, pero no, aquí son importantes porque ayudan a poner foco, anclaje, hiperfoco, como tú muy bien has dicho. Pero rápidamente una solución, si se mantiene demasiado tiempo, se puede convertir en un problema. Vale. ¿Qué problemas más son habituales? ¿Qué problemas más? El tema es, hay este que os he dicho, de que cuando tú viene un pensamiento desde el inconsciente que se hace consciente, yo siempre hablo de los lobos, el negro y el blanco. El blanco es el que te dice cosas positivas y el negro te dice cosas negativas. Si el día que habla el lobo negro, tú le dices, vale, no eres de mi naturaleza, yo no te puedo controlar, habla que yo sigo mi vida, enfocado en lo que yo quiero hacer, en los valores, no habrá problema. Pero si intentas no pensar,
viene el lobo negro y le dices, ni hablar, ¿qué haces aquí en mi conciencia? Sí. Yo no soy aquí, empiezas a estar en tensión y en ansiedad. Y el problema está en que si quieres ganarle el pulso a los pensamientos negativos, a ese lobo negro, siempre acaba ganando. Cada vez tendrás más pensamientos negativos. Entonces más es aceptarlo sin pelearme con él. Entonces, si intentar no pensar es pensar aún más, ¿no? La idea de no pienses es un elefante blanco. Sí, como, ostras, no puedo dormirme, que es que no me puedo dormir, por ejemplo, no puedo dormirme y al final tú mismo creas la realidad de no me puedo dormir porque generas ansiedad porque no te puedes dormir. Muy bien, ejemplo de no dormir. ¿Y qué hacen la mayoría de psicólogos? Relájate. Perdona. Relájate tal. Bueno, como si fuera tan fácil, ¿no? No es fácil si no lo estás. Si te funciona, estupendo, relájate. ¿Qué más dicen? Cuidado, ¿qué haces antes de ir a dormir? Y entonces tal. Cuando me vienen a Julia Pascual, al Centro de Psicología, no solamente han hecho todas las pautas de higiene del sueño, sino que se han quedado atrapados. Es decir, lo hacen perfecto. Cenan a las 7:30, no, más tarde de las 9. No utilizan tecnología a partir de ninguna hora, tal y cual, porque si lo hacen, entonces seguro que voy a dormir aún peor. Me recuerdo el caso de un neurocirujano que me explicaba, Julia, es que además tengo la presión, está en mis manos, cuando tengo quirófano. Y me pedía ayuda porque quería dejar de tomar hipnóticos, ¿no? Sedantes para dormir. Pero decía, tengo el miedo de no haber dormido por la noche y mañana tengo una alta ejecución. Y si por mi culpa pasa algo. Entonces esas presiones de intentar todo esto, lo que hace es que más intentas relajarte, más tenso estás. La terapia breve estratégica utiliza la paradoja. Vale. Son dos cosas opuestas al mismo tiempo que te desvelan una solución que no habías pensado. Por ejemplo, en el caso de no dormir, a través de un diálogo estratégico donde voy sugestionando a la persona para que pueda hacer la indicación que te voy a decir ahora, Carlos. Desde hoy hasta que nos volvamos a ver, quiero que cuando te vayas a dormir, cerrarás los ojos en la postura que más cómodo estés y en la posición que creas que puedes aguantar más tiempo, porque debes de estar lo más quieto posible. Y mentalmente debes de decirte que esta noche no vas a dormir. ¿Cómo? Quiero que experimentes no dormir una noche con los ojos cerrados, con la posición más cómoda y sin moverte apenas nada. O sea, ¿quieres que viva el problema? Sí. Para llegar a que hagan esta prescripción, debo de hacer al menos unos 20 minutos enfocados en este problema para que la persona sienta, he intentado dormirme, todas las soluciones intentadas que ha hecho. Mira, me estás haciendo pensar que... ¿Y qué crees que pasa cuando viene una consulta? Mira, lo que creo que pasa si hiciera eso... No te duermas voluntariamente con los ojos cerrados. El problema es que sufro insomnio, o el problema es que tengo tanto miedo a sufrir insomnio que el miedo me bloquea y, por tanto, sufro insomnio. Exacto. Si me peleo contra el miedo, a lo mejor soluciono el insomnio. Es así. Es que el insomnio en sí no se puede separar del miedo. Ajá. Entonces, por eso funciona. Entonces, quito el miedo y me enfrento al insomnio. Exacto, porque, de nuevo, el sueño es una de las cosas que las personas obsesivas y con trastorno de ansiedad es de los primeros síntomas de la sobrepensar, porque, como tú hemos dicho, muchas veces es el miedo. Y la persona para el miedo intenta controlar demasiado las cosas y esa es la psicotrampa. El exceso de control te hace perder el control. Entonces la persona intenta buscar a través de compulsiones, el botón de paro, el stop. Y por lo tanto hay muchos que construyen vidas muy controladas, muy ejemplares. Entras a sus casas que parecen hoteles, ¿no? La mujer mejor no puede ser, los niños tal, y dicen, es que son reales, no eran mentiras. Y entonces, ¿qué les queda? Pues voy a controlar cuándo me voy a dormir. Y entonces, al ejercer ese control sobre un aspecto que es fisiológicamente espontáneo, intentarlo controlar, se descontrola aún más se escapa. Yo siempre pienso que es como una adivinanza. Si tú te encierro en una habitación oscura con un gato y debes de conseguir coger el gato y abrazarlo, pero está a oscuras, ¿cómo lo harías? Me quedaría quieto e intentaría atraer al gato. ¿Y cómo lo atraes? Con sonidos, seguramente. Puedes asustarlo si es muy oscuro, pero la clave es esto, quedarte quieto, tumbado, lo mejor es tumbado,
y sin moverte. O sea, no me movería porque podría pisar al gato. También, Y exacto. pegarme un zarpazo en la noche que no me quiero llevar. Sí, sería lo contrario. Vale. Te pelearías con el gato, con el Entonces, insomnio. la solución... pues Quedarnos quietos, tumbados en el suelo y esperar a que el gato, cuando le dé la gana, se va a acercar y te va a oler. Vale. Y entonces se va a acercar y cuando empiece a subirse en ti, si te mueves un poco en plan, ¡ah! Ya tengo el sueño. El gato se va a ir otra vez corriendo. Otra vez tenemos que empezar de nuevo. Quieto, tal, vuelve el gato, ¿eh? Y cuando realmente el gato ve que estás quieto, tal, volverá a probarte. Vale. Se va a subir y va a ir a la parte más caliente de tu cuerpo, que es la barriguita, y empezar a dar vuelta. Y tú serás consciente que, ay, parece que va el sueño, pero no me debo de mover. Y en el momento menos esperado, se va a tumbar y ya lo tendrás contigo. Todo lo que quieres ir, coger el sueño, cogerlo, más se escapa. Hemos de generar justo la paradoja. Entonces me obligo, en una posición como esta, relajados de esto, pero me digo, no me voy a dormir. Y voluntariamente voy a experimentar algo que me da tanto miedo. Y que me ha dicho Julia que no voy a morir. O sea, no me dedico a perseguir el sueño, sino dejo que el sueño me encuentre. Que venga a mí, exacto. Cuando soltamos este control, ocurren cosas maravillosas como estas, que las cosas se sintonizan, también el cuerpo, la mente. Y esto que me has explicado es terapia breve estratégica. Exacto. Y con los pensamientos sería la técnica de, por ejemplo, tenemos diferentes técnicas, la peor fantasía, la tortura de los pensamientos, pero en resumen, la idea es conseguir que el paciente tiene mucho miedo, por ejemplo, ese sacerdote que vino porque se culpaba, no paraba de hacer compulsiones con las oraciones, que allí le digo, hostia, estás siendo vanidoso con la de esto, porque le venían mujeres desnudas en la cabeza, ¿no? Y para él eran pecado. Claro, me decía, quítame esto, frena esto, ayúdame, ¿no? Claro, ¿cómo conseguí que le dije, desde hoy hasta nos vamos a ver? Quiero que de 9 de la mañana a 9 de la noche, a cada hora en punto, por 5 minutos, vas a coger esa imagen de las mujeres desnudas y las vas a pensar voluntariamente y deliberadamente 5 minutos. Darte permiso. 5 minutos. En el momento que digo estas cosas, o el padre que tiene miedo a las alturas por miedo a tirarse o a hacer daño a sus seres queridos, o el miedo a la identidad. Es que hay cosas que a veces cuesta decirlas, ¿no? Pero la duda de si soy homosexual o soy heterosexual, si estoy en el cuerpo equivocado o no de esto tal. Y hay personas que realmente te piden ayuda porque tienen pánico. ¿Tienen pánico? Entonces, lo que te da miedo lo ponemos en un tiempo determinado y generamos la paradoja. La mente se satura. O sea, es como, entras en bucle, ¿no? Cuando ¿Bucles mentales? El bucle, que vas para abajo y cada vez estás peor. Con hacer esta herramienta hacemos al revés. ¡Zum! La persona sube. Y viene... Bueno, primero de todo, cuando digo esto, ya es una experiencia emocional correctiva, porque cuando les digo que pienses eso, ya le están pensando, ostras, entonces la Julia cree que, por mucho que lo piense, es que no le voy a hacer daño a mi hija. Eso ya es una experiencia emocional correctiva, porque ha venido todo el rato pensando, ¿seré que soy pedófila? ¿O un asesino? ¿O tal? ¿O soy infiel? ¿Realmente me gusta esta mujer? ¿Voy a dejar a mi mujer? Es que no me quito Entonces, esta mujer de la cabeza. Volvemos al inicio, a lo que te dije. Entonces es no hacernos responsables de todos los pensamientos que hemos parido. Muy bien. ¿No? Exacto. Son pensamientos, no tienen por qué ser la verdad. Los pensamientos nos engañan continuamente. Y una psicotrampa es pensar que yo todo lo que pienso y siento me está diciendo una indicación. O te define. O me define. Ya. Es peligroso. Pero claro, de vez en cuando es maravilloso, ¿no? Entonces, eso es el juego de la salud mental, es de equilibrios, ¿no? Pero a veces es maravilloso. Mola quedarte con lo bueno, ¿no? Y lo malo, ya tiene sentido. No identificarte con aquellas cosas que dices, si esto soy yo, es horroroso, ¿no? Sí. ¿Y eso le pasa a todo el mundo? ¿En todas las mentes nacen este tipo de pensamientos? En todas las mentes hay la sombra que decía Jung, hay el inconsciente... Hay esos 6.000 y hasta 80.000 pensamientos al día que en principio no tenemos nunca vacío mental. Siempre estamos pensando, pero no nos damos cuenta que estamos pensando cuando estamos haciendo cosas, ¿no?
Entonces todos tenemos este background. Y la idea es que cuando, por ejemplo, a mí me sucede, entre el conocimiento y tal, yo soy bastante chistosa conmigo misma. Y entonces cuando me viene, digo, anda, venga, ¿no? Y entonces al ponerle humor me ayuda a dejar pasar el pensamiento, bloqueando la respuesta del sobrepensar. Y a otra cosa. A mí me gusta la analogía de pensar que el pensamiento es como el mar. No podemos controlar que el estado del mar siempre sea llano, sino oleaje. No lo sabemos. Sí. Lo que sí, la frase de Santiago Ramón y Cajal a mí me gusta por el hecho de entrénate en lo que puedes controlar y ojalá que aprendas a abrazar y dejar preguntas que no sabemos actualmente ahora y que debemos de dejar sin responder, pero sí que se te puede permitir actuar como sí, ¿no? Con la esperanza de eso, sin lo que pasa es que nos encanta dar respuesta a todo, ¿no? Produce ese confort mental de tener las cosas bien atadas, bien compartimentadas, y aquello que soy capaz de encajonar, soy capaz de entenderlo, porque le estoy poniendo unos límites y lo guardo de una determinada manera. Es un poco así el cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, las personas más fóbicas se asustan de lo que piensan e intentan no pensar. Las personas más obsesivas intentan buscar la respuesta correcta. ¿Vale? Y estudian mucho, leen y empiezan a hacer todos esos encajes. Cuando vienen a mi consulta ya lo saben todo, pero igualmente sufren. Entonces debo de darles otras soluciones. La persona más paranoide, estas son las etiquetas de los psicólogos, que suena muy mal, son las personas que ya no dudan, no tienen tanto miedo, tienen certezas. Certezas que se las creen como verdad. Oye, si esa certeza te ayuda a avanzar y tal, a estar bien, adelante. Y no haces daño a nadie. Mientras no haga daño a nadie. Nosotros como psicólogos no tocamos nada de eso, ¿no? Pero una certeza que te hace estar mal, que te genera sufrimiento, esa certeza, esa convicción, es el campo que le llamamos la paranoia. Y estas personas no intentan no pensar. Están todo el rato pensando. Y cada vez desconfían más de ellos mismos, ¿no? Soy fea, entonces no paro de pensar en eso y me lo creo y cada vez tal y actúo como si tal, sin tener, por ejemplo, una razón de peso de esto, o la paranoia de me van a hacer daño. Me han puesto un poquito más bestia, ¿no? Conspiran contra mí, estoy seguro. Mi jefe me quiere echar. Hay señales. No me atrevo a mirarla, pero no paro de pensar en la idea que mi jefe me tiene manía. Y debo de decirte que la consulta está llena de esto, de pensar que los demás, y creerte que los demás conspiran o te van a hacer daño, te van a rechazar, te están juzgando negativamente, el mundo o los demás contra ti, o luego el mundo, ¿no? El mundo ahora con toda la evolución tecnológica, una paranoia más adelantada, que es la manía de persecución más delirante, que lleva mucho sobrepensar, es la idea de que conspiran, que todos estos avances tecnológicos nos están metiendo chips y no nos estamos enterando. Y la persona que sufre, porque tú y yo podemos pensarlo, ¿no? Imagínate, yo lo pienso tal, pero no me ocupa todo el día. Entonces, no te intervengo, que tú tienes tus pensamientos, yo tengo los míos, tiramos. Pero las personas que tienen el sobrepensar de este tipo, que se quedan enganchados, no paran de pensar en ello. ¿Y ese tipo de paranoias o pensamientos delirantes solamente están en personas con trastornos tipo un trastorno bipolar, esquizofrenia paranoide, solo en estos casos, o una persona que no tenga ese diagnóstico también los puede experimentar? Los puede experimentar todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo. Y aquí sí que te digo un porqué. Normalmente son estresores claros que nos pueden provocar en una mente sana, aparentemente sana. Pero claro, es la parte biológica que tampoco controlamos del todo que juego. Por ejemplo, el tema de fumar porros, marihuana, y sobre todo comerte el bizcochito que uno aparentemente piensa como de adolescente, esto no es fumar, esto me da menos efectos.
esto es el alto porcentaje que las personas generan un brote psicótico breve. ¿Verdad? Sí, sí. Breve, que puede ser breve, puede durarte horas y ya está, Sí. pero a veces dura días, meses y a veces es el inicio de una enfermedad grave como podría ser una esquizofrenia paranoide. Desde la terapia breve estratégica, si intervenimos rápido, la verdad que logramos que esto se vaya. Pero claro, se puede complicar mucho. Y entonces cuando estás pensando así de desconfianza o contigo mismo, suspicacia tanto hacia los demás, las personas actúan como pues defendiéndose o atacando. Atacando y siendo muy agresivas. Entonces es un sufrimiento por la familia, por ellos mismos. Pero el campo donde hay más es el hecho de sentir que controlar me da seguridad. Sí, por un punto sí. Pero ojo, que el exceso de control te hará perder el control. Y a todos, Carlos, ¿sabes lo que les va muy bien? Yo les digo, si quieres menos run run, haz más ran ran. Ah, bueno, es un buen truco ese, el deporte. Claro, como la fiebre alta. ¿Tienes fiebre alta? Pues suda la fiebre. Sí, literal. Lo mejor sería que identifica los problemas, como tú has dicho que tú haces, identifícalo. Como el buen nadador en el mar dice, o el surfero, hoy no salimos. Hoy no. Es una pasada. Pero bueno, cuando vas a la mar a navegar no sabes cuándo cambia la ola. Has de tener la confianza de yo allí tendré capacidad operativa. Sabré moverme. Pero si ha llegado mi hora, habrá llegado. Es entonces el deporte no solo una vía de escape para la mente y el cuerpo, sino también una solución efectiva, ¿no? O sea, realmente devoramos el cortisol que tenemos, que nos producen estos pensamientos rumiantes. ¿Es así? Es así. Mueve tu cuerpo para frenar tus pensamientos. Mueve tu cuerpo para frenar tu coco claramente. En mi experiencia, hay sobre todo el campo de la paranoia, son personas que se niegan completamente a la medicación. Claro, si ya piensan que les están de esto, normalmente que niegan. Es todo un trabajo del psicólogo llevarlos a los psicofármacos. Los efectos de hacerle un plan cardiovascular con entrenamiento de fuerzas casi sustituye, y un buen plan nutricional, psiconutrición y deporte, casi que conseguimos los mismos efectos. Ya. Es increíble. O sea, el deporte, como tú dices, no es una huida, es una gran necesidad para estar bien. ¿Pero por qué? La mente, cuando sobrepiensas, estás muy volátil, ¿no? Y el hecho de hacer un deporte o bailar te ayuda a conectar con el cuerpo. Y eso ya es como un anclaje, ¡bum! Es como que bajas, ¡bum! ¿No? Entonces, no solamente es la serotonina, la noradrenalina y todos los efectos que dicen la neurociencia, sino el anclaje. Tú no solamente eres eso, eres un cuerpo. Estás aquí, en el aquí y a la hora. Eso lo experimento un montón cuando hago pesca submarina, porque la pesca submarina, primero, mi herramienta es mi cuerpo, ¿no? Tengo que estar centrado en lo que quiero hacer. No solo me relaja, es curioso porque me relaja y me tiene en una tensión necesaria porque estoy centrado en sobrevivir. Y es entonces cuando consigo que la mente se quede más liberada de pensamientos, ¿no? El resto del día a mí me resulta dificilísimo dejar de pensar. No necesariamente creo que sea sobrepensar en una cosa en concreta, sino que la cabeza siempre está en marcha. Siempre, ¿no? Incluso durmiendo o dificultad para dormir porque la cabeza siempre está en marcha. ¿Te pasa? Sí. Carlos. Ah, vale. Pero cuando hago pesca, no. Si quieres te doy otra prescripción para dormir que quizás te gusta más. Por favor. Pues mira, aparte de la que te he dado, te podría darte, desde hoy hasta que nos volvamos a ver, te tendría que analizar que no hagas ninguna conducta preventiva para que venga el gato. Sí. Porque cada vez que lo vas a buscar tal, esto hay que ir transgrediendo esos excesos de control y arriesgando, ¿vale? Pero luego te diría, cuando te vayas a dormir, mira la hora. Y debes de estar durante 2 horas lo más quieto posible. Si a las 2 horas no te has dormido, te levantas y durante 20 minutos quiero que hagas algo pesado, una acción pesada que te da fastidio. Por ejemplo, ordena la nevera o plancha ropa o algo realmente fastidioso. Si no encuentras nada, sales de la habitación, coges una libreta y escribes los pensamientos. ¡Ostras, no me estoy durmiendo y mañana tengo no sé cuántos, no sé, no estaré bien! Pero durante 20 minutos. A los 20 minutos, stop y todo acabó, vuelves, miras la hora y otra vez el estar lo más quieto posible para que a ver si viene el gato. Interesante. A veces no es tanto dificultad para dormirte, sino sentir que mientras duermes sigues como mentalmente muy activo.
¿sabes? Y entonces te levantas como más cansado, que te cansa pensar. Esto, o sea, un poco de donde quiero ir. Pensar puede ser agotador. Mucho, 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 mucho. Pensar, sobrepensar, agota. Nos quema los fusiles. Sí. Yo digo que estas mentes son mentes Ferrari. Mentes Ferrari. Mentes Ferrari. ¿Por qué? El Ferrari, y normalmente la psicotrampa es que creen que, claro, se acelera muy rápido, esto ya lo experimentan, pero se olvidan que el Ferrari no solamente, o el Lamborghini si te gusta más, es que se acelera muy rápido y pueden ir a muchas revoluciones diferentes a los demás, sino que se olvidan que también tienen grandes frenos. Tienes capacidad seguramente de frenar a mucha velocidad y encima sin golpetazos. Y hay que descubrir esa capacidad del freno. Y cuando luego uno, con psicoterapia, con la relación con la psicóloga, identifico y aquí bloqueo, porque así lo decido, las mentes Ferrari son capaces de hacerlo. Son brutales. Tienen muy buenos frenos. En el libro le llamo dejar pasar la pregunta, los pensamientos y bloquear la respuesta. Si no puedes, coges y escribes. Porque escribir, como decía Fernando Pessoa, baja la fiebre del sentir. Y además es una acción. Y las acciones son las liberadoras, igual que el deporte. Las acciones, escribir es una acción liberadora de la mente volátil. Qué bueno. Escribir. Sí, porque eliminas parte de la carga mental, ¿no? Lo pones en... lo vuelcas. Exacto. Y genera una distancia emocional. Ya. Al momento que lo escribes lo ves como menos importante. Cuando lo tienes aquí se conecta el efecto que le llamo el efecto película. Cuando pensamos una cosa mentalmente es como si fuéramos al cine a ver una película muy buena. Si es un drama, al cabo de 20 minutos quizás estás llorando. Y no querías llorar. Y te estás diciendo, esto es una película, está aquí la chica que me gusta y no quiero esto. Y aunque intentas no pensar y tal y cual, ya estás llorando. Pues claro, si tenemos estos pensamientos que nos hacen daño y solo los pensamos aquí, los sentimos. Y otra psicotrampa que hacemos muchas veces, si lo siento es que existe. Si lo siento es que soy así. Si lo siento es que lo voy a hacer. ¿No? O que soy mala persona o mal de esto, tal. Y entonces el hecho de escribir nos ayuda a distanciarnos. Luego escribir es pesadísimo. Uno no lo quiere hacer. Sí. Pero en el momento que entonces lo consigues hacer, rápidamente la mente dice, no voy a perder el tiempo con esto. Y te ayuda a anclarte en otra acción del presente. Maravilloso. Y luego si encima lo escribes en pequeñito, te ayuda a pensar que lo que te preocupa tampoco es tan importante. Qué chulo, qué curioso, ¿no? Qué complejos somos. Mucho. Qué difíciles. Pero luego las soluciones no tienen por qué ser complejas, curioso, querido. me llama y esto la atención. los obsesivos lo debemos de tener muy claro. No deberíamos de ir con profesionales que teorizan. Porque los obsesivos realmente ya son los mejores en buscar porqués y en teorizar. Te comes al terapeuta, vaya. Claro. Entonces, la teoría tuya y las creencias, las tuyas. Pero luego necesitamos esa capacidad operativa, ese entrenamiento para salir lo más airosos de las trampas de la mente cuando vengan. La idea no es que no me venga esto que me ha dicho Julia. Hay personas que nos estarán escuchando que dirán, ahora lo que ha dicho ahora lo tengo. Jolín, ¿por qué lo ha dicho la Julia? Pues es normal, ¿no? Es normal, son mentes de este tipo. Sí. La idea es, pues aplica lo que les explico en el libro. Claro, ¿no? Y así Una cosa, Julia, antes has mencionado la sombra de Carl Jung, ¿no? Sí. A mí me gusta Jung. A mí mucho. Lo he dicho muchas veces en el programa. La sombra de Jung tiene que ver con enfrentarte a tu parte oscura, ¿no? A esas cosas que a veces reprimimos, esas partes de la personalidad que están ahí también, que no nos gustan y que tenderíamos a poner en un baúl cerrado y amordazado, ¿no? Jung dice que te enfrentes a eso, que le des cabida para poder, o sea, para no resistirlo y por tanto que no persista, sino poder trabajarlo con tu personalidad. Bien, entonces entiendo que esos pensamientos que pueden ser aleatorios podrían tener un origen que no se sabe, porque la mente es compleja y así de creativa, ¿no? En lo bueno y en lo malo, pero también podría haber una raíz en esa sombra y que esa sombra fuera mayoritaria en tu personalidad, ¿no? Digamos, la peor versión de los arquetipos que define Jung. Bien. Me encanta. ¿Cómo saber Te lo compro. Si son demasiados esos pensamientos negativos y, por tanto, yo tengo una personalidad psicópata, narcisista, porque tiene que haber una vara de medir?
O sea, si yo pienso, te miro a ti de golpe, mira, pues no lo sé. Te podría hacer cualquier cosa, sí. Coger aquí una cosa, tampártela en la cabeza. No lo deseo hacer, aunque lo acabo de pensar, fíjate, ¿no? Exacto. Porque me he proyectado en eso. Pero imagínate que continuamente tengo pensamientos destructivos hacia otras personas. Pues gracias por esta pregunta, porque eso es el miedo de las personas que tienen estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos negativos. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Seré tal? Debemos de decir a la audiencia que si tú te estás planteando de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, estate tranquilo. La duda. Estás en el campo de la fobia, de la obsesión. ¿Vale? Vale. O sea, dudar es la salvación. La duda es el motor del conocimiento y de la creatividad. Hemos de ir con cuidado, Claro. que es también el motor de la obsesión. Claro. Pero tranquilo, estás en el campo del miedo. Es como cuando decimos, oye, ¿y si se me ha ido la cabeza? Es señal de cordura. Ex señal de cordura, exactamente. Vale. Que bueno, a veces las dudas pueden llegar a enfermar con bucles obsesivos, Ajá. la duda patológica, pero cuánto sana a las mentes perturbadas, personas que realmente nos pueden hacer mal, que no tienen duda, tienen convicciones, son paranoicos, tienen esa certeza. Y no solamente la certeza, sino que a través de un acto que tú y yo, por ejemplo, con los valores creemos que es un mal acto, una mala cosa, el mal, ellos disfrutan haciendo el Claro, mal. porque si yo no tengo... Entonces no tienen miedo, disfrutan con el mal. Correcto, porque si no tengo la capacidad de sentir empatía, no tengo un termómetro moral o ético para medir ese pensamiento y catalogarlo. Entonces, es tan lícito pensar que te quiero cortar la cabeza como que te quiero dar un masaje. Exacto, exacto. Y el hecho es que las personas que realmente sufren y vienen a consulta no son ni narcisistas ni psicópatas, porque estos, en definición, pues están mejor que nunca. Y generan sufrimiento o a sus trabajadores, o a sus alumnos, o a sus parejas, porque ellos, su mente perturbada, creen que a través del sufrimiento de los demás son importantes, Ya. porque son dependientes. Ya. Y entonces, si tú sufres por mí, es que me quieres, Carlos. Entonces, empezamos la relación tóxica. Pero es que de verdad el narcisista y el psicópata disfruta de eso, pero el narcisista se lo cree. O sea, se cree que sus parejas deben de sufrir para demostrarle que él es el centro de atención. Si no sufren, dicen, es que me va a meter los cuernos. No, ¿Ellos no. son conscientes del narcisismo? Muchos de ellos no. No. Muchos de ellos no, pero eso es lo bueno de la divulgación. Cada vez más personas son más conscientes y ayuda muchísimo a que hagamos una sociedad menos ególatra Ya. como la que Porque hay uno hoy es en día. narcisista o puedes tener rasgos narcisistas. Exacto, no tiene las características narcisistas son necesarias también en un punto. Deberíamos de tenerlas para Ajá. funcionar bien. Ya, la parte egoísta, la parte... Claro, el egoísmo, el sano egoísmo es bueno, pero el egoísmo insano pues es cuando se te ha ido de la raya, ¿no? Vale. Igual que el altruismo. Pues hay el altruismo patológico que están siempre dando. Y generalmente, claro, que sucede, los narcisistas intentan aprovecharse del altruista, la persona altruista patológica. Vale. Y de esta manera hacen una complementariedad. Vale. Hemos hablado de miedos. No tiene por qué ser un problema ser narcisista, Sí, sí, el te problema entiendo, está en el de esto. Pero es que es muy importante esto, que digamos, que lo piensas y lo sientas no quiere decir que sea verdad, que lo hagas, que lo seas. Y entonces, ¿quién soy?, me preguntan mis pacientes. Porque claro, dices, ostras, yo siempre me he definido con mis creencias. Y ahora mis creencias, mi pensamiento me dice cosas horrorosas. Sí. Entonces, hay un vacío, hay una desorganización. Entonces yo les digo, somos lo que hacemos con lo que pensamos y sentimos. Y verdad que no quieres tal, pues entrénate a bloquear, a que te la sude. Intento hacer una de las fases es que la persona no se sienta que son los pensamientos y hablar. Es el pepito grillo. Claro. Escucha, lo oigo, pero no lo escucho, ¿no? Vale, el pepito grillo. O esto es el toc que te pica. Tú no reacciones, tú sigue a lo tuyo. Pero acción. Ocúpate es un antídoto a la preocupación. Si no te quieres preocupar,
ocúpate. Me gusta mucho lo que dices de no creerte las cosas que piensas, ¿no? Si no, por ejemplo, viviríamos anclados muchas veces en el síndrome del impostor. Tú no eres, tú no vales, tú no puedes, ¿no? Y el síndrome del impostor es una mentira, ¿sabes? Porque precisamente te incapacita cuando estás capacitado o capacitada para hacer algo, ¿no? Bien. Puede ser una mentira. Sí, claro, bueno, claro. Es claro, Ya. todo es como, a veces Bueno, necesitamos para mí, estas verdades, si es impostor, Carlos. sí es mentira. El tema de divulgar es que parece que hablemos de teorías como si fueran verdades. Y la idea es que si un modelo teórico de psicología se cree la verdad, o busca la verdad, la teoría es limitante, porque lo que necesitamos es la flexibilidad de una capacidad operativa de buscar la solución más útil y eficaz. Y entendiendo que cada persona es un mundo, Y además, dejar ¿no? que el otro sea su esencia, que haga lo que quiera y que solo toquemos lo que es necesario tocar. Si no, ¿qué pasa? Van al psicólogo y les meten allí todo su modelo. ¿Te lo ha pedido? Ya. ¿Te lo de esto? Ya. No, no te lo ha pedido. Te ha pedido que quiere dormir. A veces a mí me dicen, Julia, mira qué vida, me ha pasado esto, tal. Yo los escucho y han tenido dramas y le digo, vale, ¿y cuál es el problema? Y se me quedan. Digo, no, ¿cuál es el problema? Y muchas veces dices, ¿cuál es el problema? Que quieres resolver lo primero que crees que te dé esto. Sé que has tenido una vida muy difícil. Y me dicen, pues es que quiero dormir bien. Vale, pues empecemos por esto. Anticipar y prejuzgar una vida difícil es una persona traumada, quizás no lo es. Vamos a ver. Y que estés traumado no quiere decir que sea el momento para trabajar el trauma también, ¿no? Ya. Y no sé si me he ido, pero a veces también me voy, así que, Carlos, dirígeme. No sé si te he respuesto la pregunta. Mira, o me he ido. Sí. Te quería preguntar también, porque hemos hablado de los pensamientos intrusivos o más bien de las rumiaciones mentales, ¿vale? Este sobrepensamiento basado en preocupaciones o miedos. Antes hemos hablado también al principio de sueños, de cuando son cosas buenas, pero ¿y cuando son deseos? ¿Sabes? Deseos muy profundos que pueden tener el origen en una personalidad muy buena o en una muy mala también, ¿no? O sea, podría ser el deseo, la rumiación de ese deseo, lo que haga que un psicópata pasivo que no hace mal acabe siendo un psicópata activo que, por ejemplo, pues haga daño a las personas, que se convierta en el típico asesino en serie que vemos en las películas, ¿no? Esa sensación de voy rumiando ese deseo de hacer mal a los demás de forma, ¿no? No, los narcisistas y los psicópatas son impulsivos. ¿Son impulsivos? Son impulsivos, así que tranquilos. Si dais muchas vueltas a los deseos, expectativas, aunque sean como este jefe que me ha echado lo voy a matar, es que todo tengo pensamientos tal, non ti preoccupare, como se llama en italiano, non ti preoccupare, porque el psicópata el narcisista lo siente, es impulsivo, lo hace y generalmente no lo hace en primera persona, hace que sus monos voladores lo hagan por él. Ostras. Utiliza, manipula para que y culpa a los demás, pero no se moja la sangre, no las manos. Vale. Otra cosa, la impulsividad es un punto que así también la gente que nos oye puede valorar, ¿no? Oye, me gustaría, tengo el placer de hacer daño o de realmente me da placer perder el control de la manera que estoy pensando, de tirarme al vacío o cortarme o tal. No me da placer. Bien. Estoy sobrepensando. Además, la Julia dice que si lo sobrepiensas es por miedo. Entonces tengo miedo, tranquilo. ¿Lo he hecho ya? No. Pues entonces, ¿he hecho un plan para hacerlo? No. No te preocupes. Pero esto es muy importante porque mi maestro, por ejemplo, Giorgio Nardone tuvo un paciente que lo trajo la policía. Y lo trajo la policía porque le había dicho que él había sido el que había atropellado a esa persona en tal carretera. Y habían mirado todo y no había sido. Y él decía, por favor, ponerme a la cárcel, que he sido yo. ¿Y entonces? Y entonces, ¿el problema cuál era? Es el pensamiento que, de nuevo, él había conducido por esa zona y hay muchas personas que también en la conducción puede pasar que notas un bulto o el miedo a haber atropellado a alguien. Un animal y ya te queda la duda. Y te queda la duda. Sí. O haber atropellado y haberte dado la fuga y no te haberte dado cuenta. Y entonces esa persona tuvo esa sensación, luego vio las noticias que donde había ocurrido esto y un atropello y se había dado la fuga y él fue a la policía y dijo, he sido yo, me tenéis que poner en la prisión.
Y no había estuvo sido. bastante, como un día o así, porque estaban investigando tal, y lo que lo trajeron es al psicólogo. Y lo trajo la policía, porque él estaba con un ataque de ansiedad de que él se sentía tan culpable de algo que encima no había hecho. Ostras. Por eso es la gravedad. Dices, bueno, parece cómico. No, es la complejidad que se puede complejizar algo que parece una tontería. Vale. Que es, yo necesito ser castigado para liberarme de la culpa de algo. Y como te decías, el miedo, a veces las buenas personas también van con la sombra del miedo a no serlo, ¿no? Ya, O totalmente. a no controlar, o no debería de haber cogido el coche porque no he dormido suficiente por la noche, o no me he alimentado. Y mira, y por culpa mía quizás. Pero ¿quiénes seríamos si no viviéramos con cierta contención? Exacto. O sea, Unos si animales. realmente seremos unos salvajes, Unos animales. ¿sabes? O sea, hay un ejercicio de moralidad autoimpuesta, que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? También. Exacto. Ese es el tema. Yo creo que un control nos ayuda. Hemos hablado de la rumiación hacia el futuro, ¿no? Porque nos da miedo, enfermedades, muerte. Sí. Y todo es como que debemos controlarlo. Hacemos hábitos sanos, deporte, tal y cual. Pero hemos de ir con cuidado, que esos hábitos sanos no se conviertan en insanos. ¿Cómo? Por rigidez, por inflexibilidad, por el pensamiento que estás poniendo cuando estás dejando de comer algo. Entonces, hay que vigilar que muy rápido una cosa que parece un hábito sano se convierte en insano. ¿Pero por qué lo hacemos eso? Lo necesitamos para sobrevivir, para estar con los nuestros más tiempo. Y tú dices, qué necesario entonces, ¿no? También anticiparnos en el futuro, por supuesto, proyección. Pero hay que ir con cuidado. Pasado, ostras, las personas que sufren generalmente o están o en el futuro o en el pasado, y así se les escapa el presente. Y el presente es el mayor de los regalos. Y en el pasado, Julia, ¿qué pasa? Allí hay mucha culpa de cosas que realmente han pasado y uno no se libera de la culpa. A veces puede ser culpas imaginarias, Sí. de errores cometidos. Con el peso de que no lo puedes cambiar. Sí, claro. Durísimo eso. Y cosas que antes los has hecho, por ejemplo, en la adolescencia, juventud, y ahora no te identifica y te da vergüenza. Y tú que eres un personaje público, imagínate que si tal, y te podría llegar a pasar a algunos pacientes que he tenido, de vergüenza, ¿no? De decir, ¿y si alguien da luz a esto? Ese tabú. Sí, porque no te identificas ya Porque ya con no esa es. persona, claro. Exacto, pero tú ya sabes que la gente va a coger una parte de eso para... ¿Y eso cómo se soluciona? El ir constantemente al pasado, a dar vueltas, a lamentar, a lamentar, a lamentar. Generalmente analizamos entonces qué ha intentado hacer la persona para solventar esto. Por ejemplo, el caso de una paciente que su madre tuvo un infarto cerebral y un paro cardíaco. Ella la socorrió con sus primeros auxilios que sabía y se culpa de no haberlo hecho mejor. Porque si lo hubiera hecho mejor, la mamá estaría viva, ¿no? Entonces, que analicé que este en sí no es un problema, sino que son las soluciones que está aplicando ella y su entorno que está generando tanto sufrimiento a esta chica y que hace que no para de venir el flashback, esa culpabilidad y todo. Y una de las soluciones intentadas del entorno era, si has hecho de todo, si encima tú eres psicóloga, no eres médico, y lo has intentado hacer todo, ¿no? Desculpabilizarla, al contrario, decirle que lo ha hecho increíble. Los sanitarios también dijeron, increíble cómo lo has colocado, cómo te hemos encontrado haciendo las maniobras. No servía de nada, ¿vale? ¿Y ella qué estaba haciendo? Intentar quitarse la imagen de la cabeza, intentar no sentirse culpable, pero no podía. Y le venía aún más y rumiaba y rumiaba. La maniobra, en este caso, que puede parecer absurda, pero es potente, es, vale, sí, han intentado desculpabilizarla y no ha funcionado, tengo que hacer justo otra cosa. ¿Culpabilizarla? ¿En serio? Yo no debo de caer bien a mis pacientes al inicio, debo de sanarlos. Pero, claro, ¿en psicología esto está defendido o es una cosa alternativa, esta línea? No, está defendido porque son tantos casos de efectividad. Entonces, yo, en vez de culparla, instalo la duda de, bueno, en el diálogo.
¿Es verdad? Quizás deberías de haber hecho algo más. Cuéntame, ¿qué podrías haber hecho que no habías hecho? Esto ya no le habían dicho nadie. Ya. Y empezamos a pensar todas las maniobras. Y pensando yo dije, no, es que seguramente estás en lo cierto. La culpa que seguramente está en lo cierto. ¿Qué se te olvidó hacer? ¿Qué de esto? Y en sesión misma provoqué que ella misma dijo, pero yo no tengo conocimientos para hacer esto. Porque llegó a decir, mira, Julia, es que yo creo que lo vi en un vídeo de YouTube, que si clavaba el bolígrafo para tal abrir la tráquea, podría haber respirado. Sí. Y yo, sí, interesante, ¿dónde le hubieras clavado? Y esto, ¿estás absolutamente segura que tal? Y luego, ¿cómo podrías tal? Y ella misma dice, provoqué lo que no estaban provocando su entorno. Que decir, claro. no tengo conocimientos. Y la prescripción final, después de todo esto, digo, te voy a mandar una cosa muy rara y muy extraña. Vas a pensar que estoy loca, pero si eres capaz de hacerlo durante 15 días, te vas a liberar de este sufrimiento. Y ella, vale. Desde hoy hasta que nos vamos a ver, cada día debes de escribirte una carta a ti misma y culpabilizarte voluntariamente y deliberadamente. Y te culpas y te machacas a través de la carta. Cuando tengas suficiente, la firmas, las doblas y evitas releerla. Es muy importante, evita releerla y sigues tu marcha. Pero cada día tú debes de escribirte una carta donde te flagees, te machaques, te culpes de la muerte de tu madre. Esto obviamente lo hizo y cuando vino a la sesión le dije, ¿cómo te ha sentado el efecto? Y me dice, gracias por mandarme esto, porque me ha liberado. A veces creemos que el dolor no es necesario. Estamos todo el rato de, que no te duela, que no te duela. Y a veces el dolor prescrito de una manera que no hagamos daño, sana, libera. ¿Y cuál es la explicación, el razonamiento de eso? ¿Qué ocurrió en esa persona? Fíjate, para explicarlo así, la idea es que la solución que estaba aplicando de intentar olvidar y no culparse no funcionaba. Y lo había intentado todo, pensar en positivo, todo esto. Entonces yo analicé todo esto, abrí mi mapa mental, obviamente en mi corazón también estaría dar las mismas indicaciones con la misma lógica que su familia, pero yo soy su psicóloga, no su amiga. Y entonces amplié el campo lógico para hacer una prescripción ilógica, contradictoria. Por eso aquí no es paradójica, esto es contradictorio. Y el efecto es esto. Sigue una estratagema china de enturbiar las aguas para que salgan los peces. Igual que cuando hablaba de decirle, oye, que pues quizás sí que eres culpable, y compliqué la escena. Entonces, de manera contradictoria, ella misma salía. ¿Qué me estás diciendo, Julia? Hay pacientes que yo les enfado en terapia y se enfadan conmigo. Pero le digo, he venido solo para decirte tal y cual. Sí, siéntate. Y se enfadan tal. Y digo, pero solo tengo una pregunta. ¿Has conseguido dejar a tu pareja? Sí, claro que la he dejado tal. ¿Y tú para qué me pediste ayuda? Ah, sí, para esto. Pero que sepas que tal. Es normal, me odiarás un tiempo, luego lo entenderás todo. Y luego me mandan unos, a veces, mensajes maravillosos. ¿Hay seguidores y detractores del método? No. ¿Por qué? Porque luego todo se explica. La persona que, por ejemplo, en este caso tuve que cerrar la puerta de este que se enfadó tanto, le tuve que cerrar la puerta para hacer... La psicoterapia para mí es crear una realidad inventada que provoca efectos concretos, que son los que el objetivo que me ha pedido mi paciente. Entonces, esta persona luego ha vuelto y me ha dicho, quiero saber todos los trucos que utilizaste porque claramente he cambiado y te lo agradezco. Llevaba 15 años sufriendo. Y tú, con 2 sesiones, lo conseguiste. Y entonces explicamos todos los trucos. Y no tenemos detractores, al contrario. Tuvimos un tiempo, porque mi maestro ha sido joven y un poco duro con la psicoanálisis. Pero sus discípulos estamos diciendo que no, que la psicoanálisis, todo esto para ciertas personas, para el crecimiento personal, déjalo estar, Nardone, ¿no? Déjalo estar. Y yo creo que cada vez, entonces, al contrario, es como muy útil. Muchos psicoanalistas me pasan pacientes y luego, si no son TOC, les devuelvo. Ya, claro, y ellos ya saben, no te lo devuelvo por tal. No te preocupes, Julia, qué bien, qué bien.
Y yo cuando vienen algunos trastornos de personalidad, ya los arreglo que ya no son sintomáticos, yo les digo, iros a mi tía, iros a tal, que son psicodinámicos, psicoanalistas, ellos te harán un trabajo diferente y yo me quedo para solucionar ciertas cosas. Creo que somos muy complementarios todos los modelos psicológicos, sinceramente. Sí, sí. Creo que la enemistad ha sido un poco, bajo mi punto de vista, un poco de marketing. Yo creo que no interesa. Oye, y por hacerte un poco de abogado del diablo, sí. ¿El método, o sea, podría la solución convertirse en el problema? O sea, el propio método de terapia breve estratégica, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Llegar a obsesionar a la persona por conseguir el resultado y por tanto quedar atrapado en ese bucle de solución. Muy interesante. Esto solo les pasa a los obsesivos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si les damos la prescripción de identifica el easy, déjalo pasar y bloquea la respuesta. Y si no puedes, escribe hasta que puedas dejarlo pasar y anclarte en el presente. Te puedes encontrar que luego esa prescripción, que es muy buena, la persona la ha cogido mal, la está cogiendo en obsesión, porque está diciendo, si yo todo el rato, Julia, me estoy diciendo, déjala pasar, y mis palabras las está compulsionando. O que se quede enganchado en una de las técnicas, por ejemplo, la técnica de la peor fantasía, que te la quiero explicar porque es como mirar la sombra y te va a encantar. Vale. Y que yo le digo, no, debes de dejarla de hacer. No, la estoy haciendo. No, la debes de dejar de hacer. O sea, sí que hemos de estar atentos que esa solución que ahora ha desbloqueado no se la agarre como un amuleto de la suerte y la mantenga, porque no las mismas soluciones que yo te estoy diciendo están funcionando porque es algo que no estaban haciendo ahora. Sí, pero que no sea el mantra, pero no quiere decir que no se convierta en los tres toques de madera, no quiere decir que lo que dice la terapia breve estratégica es la mejor técnica, ¿no? Porque entonces es rígido de nuevo, no es la técnica en sí, ya entiendo. Es conseguir... mira, la técnica del la aventura del borracho. Había una vez un borracho que estaba allí buscando algo en el portal de su casa y entonces pasa por allí un hombre y dice, oye, ¿te ayudo? Y entonces el hombre dice, pues sí, ¿qué te pasa? Pues mira, que estoy buscando las llaves de mi casa que se me han perdido. Y entonces le dice, ¿y estás seguro que se te han caído aquí? Porque él estaba buscando donde había luz. Dice, no, si me ha caído allá, pero es que como no hay luz. La terapia breve estratégica es eso, conseguir un terapeuta que sea capaz de ampliarte el mapa mental hacia una solución que no habías pensado, que poniéndola en práctica te va a sacar del problema. Pero, de nuevo, esa solución no es un de esto. Si tú la mantienes, la pones rígida y tal, se puede convertir también en el problema. Sí. Vale. No sé si te he contestado. Sí, muy, perfectamente. Vale. Pues que es una pregunta un poco así random que me ha salido al final, pero estaba pensando, y si el método falla, pues ¿qué pasa, no? Pues habrá que hacer otro método alternativo. Claro, la idea como es constructivista y es flexible el método, es como una nueva partida de ajedrez. Yo pienso que el método, la terapia breve estratégica, es mucho una partida de ajedrez, donde pensamos que nuestro paciente es el paciente, la persona, pero luego tiene a su enemigo. Y su enemigo, que es el mismo, pero es un trastorno. Es un problema. Y nos salíamos para aliarnos, vamos a jugarle la partida al ajedrez contra el trastorno. Y vamos juntos. Y vamos haciendo movimientos. Entonces, el terapeuta breve estratégico tiene muchos movimientos, pero en el fondo pues se ejecutan 4, tampoco hay tantos, ¿no? La idea es, cada partida de ajedrez es mágica en sí, aunque pueda seguir un protocolo. Me gustaría ir un poco más a la parte personal. Venga. A la persona que hay detrás de la psicóloga, la psicoterapeuta que tengo aquí sentada, ¿no? Hace unos 10, Aunque 15... es difícil, porque mi modelo me modela de unas maneras increíbles, tanto profesional, personalmente, como persona. Y es donde estoy mejor. Claro, pero al mismo tiempo eres una persona que percibo que huyes de las etiquetas. Mucho. ¿Sabes? Mucho. Seguramente porque también las identificas. Las identificas, pero a ver si te voy a hacer yo de psicoanalista al final.
Huyo mucho de Madre las mía. etiquetas porque Sí. creo mucho en el cambio. Y no lo creo, es que lo veo. Vale. Hace unos 10, 15 minutos has dicho algo que me ha llamado la atención. Has dicho, los que somos obsesivos... Ujú. No has dicho los que son, has dicho los que somos. Por tanto, te incluyes. O incluso me incluyes a mí también. Cosa que te puedo comprar en algunas cosas. Bien. Tú, además de aprender de tu terapeuta, como persona, ¿te has tratado también con él? Con O sea, Giorgio... ¿cómo un psicólogo afronta también sus sombras, por ejemplo, con otro psicólogo? Yo creo que es importantísimo que para ayudar, es decir, no debemos ni de ser buenas personas ni de estar trabajados para curar trastornos mentales graves. Mira lo que te estoy diciendo, menudo titular. Pero para ayudar a personas neuróticas que no tienen un trastorno mental grave o para hacer un crecimiento personal o un coaching, que lo que tienen son dificultades tal, creo que es absolutamente necesario ser ejemplos y estar muy bien. Y pasar por el taller, ¿no? Y pasar por el taller las veces que haga falta. Y yo me defino que soy una persona que he tenido tantas heridas, pero he tenido mucha responsabilidad de sanarlas. Y lo haré siempre. Y soy una gran defensora que el psicólogo debe de ir al psicólogo para ir a ayudar. Y he pedido ayuda y fíjate lo que me pasó. Donde he sufrido, una de las cosas que he sufrido más es por uno de mis hijos. Uno de mis hijos que, siendo psicóloga, y mi marido director del cole, nos cogieron, los profesores, nos dijeron, tenéis que llevarlo al psicólogo. ¿Por qué? Se relaciona. Cuando está en el patio, hace la línea todo el rato. Soy psicóloga y me dijeron eso. Yo pedí ayuda aquí y no mejoraba. Y estaba con mi maestro en una conferencia de 200, 400 personas, que todos somos médicos y psicólogos. Y mi madre, que es psicóloga también, una crack, me hizo una maniobra, una encerrona, para que yo saliera allí, delante de todos, porque mi maestro y yo también, cuando hago una conferencia, en vez de decir, esta es una soberbia que vende humo, no hacemos, ¿quién sale, por ejemplo, ¿no?, de alguien que sufra, que pida ayuda? Y enseñamos. Y me hicieron la encerrona para que saliera, y saliera para explicar el caso de mi hijo. Y cuando con Nardone tengo confianza con él, cuando levanté la mano, que me la levantaron casi, dijo, tú no. Y ya estaba todo organizado porque le dijeron, es por su hijo. Y allí empecé también a pedirle ayuda. Y es él el que... Claro, aquí en España está mucho el etiquetaje, querido. Entonces, tú rápidamente eres neurodivergente. En el caso de mi hijo le ponía no sé cuántas etiquetas de la neurodivergencia. Digamos, neurodivergencias múltiples. Y el diagnóstico los hace muy bien, los pasos de esto. Pero a mí no me interesa esto. Yo quiero que mi hijo se adapte, tenga los mínimos problemas posibles, que no sufra, que es mi perspectiva. Y esto no me lo estaban dando aquí en España. Y Nardone es quien nos acompaña. Por lo tanto, mi hijo neurodivergente, ahora, con 11 años, empieza a ir al psicólogo él, pero principalmente nosotros estamos yendo al psicólogo desde los 5 o 6 años, los padres. ¿Tu lucha contra las etiquetas tiene su origen en la lucha contra las etiquetas hacia tu hijo? No, era mucho antes. Y eso Viene me lo de ha tenido antes. que recordar mi marido. Porque, qué curioso, qué contradictorios somos, ¿no? Yo siempre he estado en lucha de las etiquetas, el no juicio a los demás, solo ver el sufrimiento, cómo funciona, aliviarlo, darle esperanza a todo el mundo. Por eso escribí Los narcisistas y tú. Me quitaron 100 y pico páginas, que era la intervención al narcisista. No interesa eso, el narcisista siempre es, hay que quemarlo en la hoguera. Horrible. Entonces, cuando contradictoriamente me dicen eso de mi hijo, yo me agarro a la etiqueta para sobreprotegerle. Bueno, la etiqueta también te da comprensión, ¿no? Yo tengo exceso de comprensión.
Ya, bueno, y una madre sobreprotectiva me demasiado Sí, exceso. me refiero a ponerle un nombre a las cosas. Aquello que La hablábamos mayoría de los gente celos. le ayuda a identificar y tal, pero no es mi caso. Mi caso, entre ser psicóloga, tendencia madre sobreprotectora de un hijo que ya te das cuenta, aunque no te pongan el nombre, Claro. que necesita un apoyo, de esto. Y es mi marido que ha estado toda... Recuerda quién eres y tal. ¿Cómo haces la contradicción? ¿Cómo en esto te atreves a que te digan tea? Yo la tea. Cuando siempre has estado en contra. Si acaso cea, condición. Me han tenido que hacer así. Hasta que luego Giorgio Nardone nos enfiló a los 6 Porque años. tu hijo es TEA tipo 1, intuyo. Sí, exacto. ¿Vale? Tuvimos aquí en el programa a Pau, que es un TEA de alta funcionalidad, que etiquetan. ¿no? Serían amigos, Pau y él. Serían amigos. Aunque Exacto. para mí Pau es Pau, con Claro. su singularidad. Exacto. Leo es Leo con su singularidad a los 6 años. Esto más unas altas capacidades bastante impresionantes también, más cosas que, bueno, entonces, ¿qué sucede? Trabajando desde los 6 años, donde Nardone nos ha hecho un trabajo muy duro a nosotros, en mi caso, que voy a hablar de mí, me ha hecho una madre tigre con él. Es decir, cuando aquí soy compasiva, tengo empatía, aquí soy tigre y digo, aquí no, y te vistes. Ya. Aquí no, y te quitas esto. Aquí no te dejo compulsionar, ¿no? Suerte de mi marido. Y también nos ha vigilado que esto no genere un problema de pareja, que era mi mayor miedo en mi experiencia. Sí. Que como genera mucho estrés, niños con dificultades, Claro. los padres sufren. Se convierte en la conversación. en el Entonces problema. es una discusión Sí. y estos niños son súper sensibles. Y ver discutir a sus padres y encima son inteligentes, saben que son por ellos, complica más la ansiedad, las estereotipias aumentan y tal. Y entonces eso lo tenía muy arreglado de que nos ayudara a poner un orden, una actuación. No puede ser que mi marido fuera tigre y yo fuera justo lo contrario, porque entonces él se sentía que yo le estaba haciendo creer que no sabía nada, o al revés, ¿no? O yo pensaba que estaba siendo demasiado duro. Entonces tener ese orden ha ayudado mucho y mi marido me ha ayudado a decir, igual, piensa, ¿qué le dirías a tu otro si fuera un paciente, Julia? ¿Qué le dirías? Y siempre me hace esas terapias para ayudarme a ponerme en el rol de psicóloga. Claro. Y ha sido maravilloso porque mi hijo no ha sabido que sus condiciones hasta seguramente hoy por la tarde que le van a decir. Hoy mismo. Sí. Quien le ha dicho es su hermana. Tengo 4 hijos, él, su hermana y 2 gemelos. Su hermana y él les pusimos Sheldon. Lo pusimos a posta. El joven Sheldon, ¿no? Sí, el joven Sheldon. Ya. Y el joven Sheldon, mi hija dijo, ¿ves? Como tú eres como Sheldon, tú Claro. no sé qué, no sé cuánto. Habrá buscado que es Sheldon, ¿no? Exacto. Y entonces él empezó a decir, yo no soy Sheldon, yo no tengo ese problema, no tengo una discapacidad. Ajá. Y esto ha ayudado a que demuéstranos que no la tienes. Pero sin ser duros, porque en parte es una condición. Porque tú quieres hacerle espejo. Quieres que él se vea realmente. Es que si no vamos empujando, la persona es así, cada día está más en su mundo y tienen menos ganas de hacer cosas. Ya. Claro. ¿Cómo es esto? Mira, fíjate, voy a hilarlo esto con la otra parte, la primera parte del programa. ¿Cómo puede ser la mente y las trampas de la mente en una mente neurodivergente? Por ejemplo, con un rasgo muy típico en neurodivergencias que es pensamiento arborescente. ¿Cómo no quedar atrapado en ese árbol ramificado? Exacto. Y, por ejemplo, la escritura, el plásmame. Mi hijo tiene muchos mundos internos y coge, mira la realidad siempre para arriba y coge las cosas, las convierte en 3D y crea. Y tiene diferentes mundos construidos, donde los conserva. No es que cada día hace unos, pero sí los va modificando. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le dejo, estaría allí todo el rato, porque le da gustito, ¿no? Aparte de sus estereotipas, que son las cosas que de esto. Entonces, el hecho de conseguir detectar ya, dibújamelo,
lo frenas por completo, porque lo anclas a la realidad. ¿Vale? Y entonces el dibujo, esto me lo escribes, a darle un recurso artístico, porque entonces ayuda a anclar. La rumiación es mayor. En su caso, sí. Sí, ¿no? Sí. Él piensa cosas y ve cosas seguramente él aquí ya se hubiera fijado en todo lo que tienes en la estantería. Los detalles. En cambio yo me he fijado en tu cara y en las caras de tu equipo. Pero él debería de ya saber exactamente el color, cuántos libros, debe haber contado ya todos los libros, tal, la disposición, ha girado y se ha dado cuenta de tantos detalles que nosotros no solemos tener esas miradas, ¿no? Esa percepción. Sensorial a tope, claro. Una percepción diferente, que no debe de ser tampoco un problema, pero depende de cómo lo lleve. Y claro, depende de cómo sea, porque te puede hacer consciente de todo, demasiada información en el mismo momento, exacto, mucha información que procesar. Y es muy diferente cómo lo hemos llevado, a diferencia de Pau que comentabas, porque nosotros no queríamos que se definiera con la etiqueta, por los beneficios secundarios que puede llegar a tener, porque hay los niños listos lo pueden llegar a conseguir todos de beneficios secundarios de ese tipo, y por la capacidad de que creemos que él puede tener una gran capacidad de cambio. Creo en la plasticidad neuronal, creo que puede ser escultor de su propio cerebro, y es muy pequeño como para condenarlo a algo que encima, si tú vieras de verdad, Carlos, los test por los que se diagnostica el TEA, te pondrías las manos en la cabeza. Le han hecho un retest ahora. Ahora lo estudiaron entre 5 y 6 años y ahora le han hecho el retest. Se llama las mismas pruebas. Claro, mi hijo se acordaba de todo. Ya. Y ha cambiado. Ha hecho el maquillaje perfecto, al no sé qué, no sé cuánto. Porque realmente... Hackea el test. Ya. ¿Y qué ha conseguido? Ha conseguido que eres subclínico. Fíjate. Con la misma psicóloga, no hemos cambiado tal. Dice, claro, es subclínico. Vale, pues camuflará muy bien, estará haciendo tal, pero es que es subclínico. Por eso la rigidez diagnóstica, los métodos rígidos, no funcionan. Exacto. Y me contaba la psicóloga, claro, cuando yo le pregunté, que claro, comparan con la conversación del padre, ¿no? Leo, ¿cuántos amigos tienes? A los 5 o 6 años solo tenía un amigo, y porque el otro amigo también es neurodivergente, a uno le gusta mucho un animal y a él a las medusas, ¿no? Intereses, ¿no? Sí. Y empezó a decirle toda la clase, y empezó a decirle todos los nombres y el porqué de cada uno. Claro, la psicóloga ya se dio cuenta. A ver, cuando preguntas quiénes son tus mejores amigos en clase, dices 4 o 5, no dices toda la clase, ¿no? Pero claro, le tuve que decir a la psicóloga, pero en parte es verdad. Nosotros, una de las prescripciones que tenemos es que de extraescolares, mi hijo desde los 6 años tiene 3 días a la semana extraescolares de tener niños en casa, o que él se va a casa de niños. Ya. Su extraescolar es esta, la interacción social. Haciendo todo esto. Claro, muy interesante. Y no sabes lo que nos cuesta. Pero nos cuesta muchas cosas. También que vaya a la escuela, que vaya a tal, porque él, donde está mejor, es con él mismo. Aquí la rumiación no es de sufrimiento, ahora mismo. Lo que pasa es que las personas con condiciones de espectro autista tienen más probabilidad de tener fijaciones obsesivas, ansiedades, y, por ejemplo, pues coger fobias. Y entonces cuando le puede pasar esto, sí que entonces, suerte que me tiene, le desactivo bastante rápido, ¿no? Pero sí que tienen más fijaciones obsesivas, sí. Pues espero que cuando lo descubra le haga bien. No sabemos, queremos, no está decidido. Nosotros hemos hablado con la psicóloga que nosotros queremos que le hable de las características, no de la etiqueta. Pero él ya es listo, le va a decir hoy dice, voy a preguntarle si soy TEA, porque he hecho los test súper bien para que me diga que no. ¿Vale? Claro. ¿Sabes qué pasa con las etiquetas? Yo lo he pensado muchísimas veces. Las etiquetas las usamos como algo definitorio de la persona, ¿vale? Entonces es muy interesante porque, por hacer una analogía visual, si yo cojo aquí un taco de Post-its, ¿vale? Y empiezo a poner todas las etiquetas que podría ponerte a ti, por ejemplo, observándote, ¿no? Qué triste. Una chica rubia, de piel morena,
extrovertida, inteligente, psicóloga. Empezó a poner una. Pongamos que relleno 500 posits de etiquetas, ¿eh? Cojo los posits y te los pego todos. ¿Sabes qué ocurre si te los pego todos? Que se te deja de ver. Solo se ven las etiquetas. Y los otros solo ven la luz como el borracho de la aventura que te he dicho, en vez de ver toda la otra parte, que quizás es sombra, pero existe y es importante, o Justo. no es sombra. Ajá. Sino que son partes que alguien le ha puesto el foco aquí. Correcto. Y solo vemos, como en el coche, solo ve el de esto, pero hay tantas partes. O mira a otro lado. Sí. Son condenas. O ilumínalo todo. Son condenas, Carlos. Entonces yo no dejo de saber que tienen unas condiciones que quizás van a mantenerse en el tiempo, pero creo en la capacidad de cambio. Y la gracia de las altas capacidades, creo que esto sirve mucho para ir modelándote. Y esto es, en mi caso, con mi hijo tengo esta fortuna, aunque debes de saber que lo que se divulga de la neurodivergencia, déjame decirte una palabra muy fea, que es me da vómito. Porque casi que la gente están juntando las características de superdotación a ciertos TEAs. Luego los TDAHs que parecen TOCs. Hay un lío allí. ¿Qué necesidad, por favor, de poner la etiqueta? Y ahora tantos adultos que quieren saber si es que son de tal... Pero tío, si lo importante es, ¿qué problema tienes? Pues tira, ¿por qué quieres etiquetarte? Pero es que están viniendo adultos a etiquetarse. Sobrediagnóstico a etiquetarse. Ya. Y yo, antes de decir, oye, sí, págame los 300 euros en el centro, que tengo la área de psicodiagnosia, pasan de... ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? De verdad, tal, me parece que no vamos bien, ¿eh? O sea, de verdad, no vamos bien. Aquí lo importante es buscar las soluciones, dejarnos ser y mi hijo tendrá unas dificultades, pero yo tengo otras, mi marido tiene otras, seguro que tú tienes otras, y hay que acompañar. Y cuando un diagnóstico, como TEA, es una condena de que no pueden tener interacción social, perdona, suerte que el otro día un cantante dice, pues un cantante que ha hecho tantos conciertos, suerte que no lo ha sabido, y lo ha sabido con 60, porque si no, quizás le hubiera condicionado y hubiera estado en el ordenador, porque a todos los TEAs les dicen que tienen que ser programadores. O en la informática. Nos hubiéramos perdido un gran cantante. No quiero decir nombres, porque lo diga él. Claro. Pero es que así está siendo. Todos los TEAs, informática. Sí, porque te hubiera marcado un surco el camino definido para ti, escrito. Informática, tú. Sí. Cuando hemos analizado, aparte de las extraescolares que ha tenido mi hijo, que es principalmente es que vengan niños a casas, lo que hemos quitado son las pantallas, porque en las pantallas, que es una prescripción de los profesionales, es decir, se regulan también mirando pantallas, ¿no? Les genera más dopamina. Ya. Deja de ver la pantalla, tienen una adicción brutal a las pantallas más que otros niños, los neurodivergentes, se enganchan mucho más y luego tienen una información potente para construir más en su mundo. Así que aquí también hemos estado y seguimos siendo padres tigres. Mi hijo tiene 11 años, no tiene móvil y unas limitaciones de las pantallas, no sabes, feroces. O sea, yo rujo muy fuerte en eso y mi marido igual. Y la alimentación creo que son bastantes claves que ha hecho una mejora, Carlos, en estos 5 años, muy positiva, pero sigue siendo duro tener un hijo, porque tengo 4, yo puedo comparar. Entiendo. Como padres es duro. Entiendo. Pues muchas gracias. Estamos llegando ya al final del programa. Te haré 2 preguntas que hago siempre al final. Y yo tengo un regalito. Lo sé. Eso que espere un momento. Una pregunta antes de las 2 clásicas es casi pedirte una confesión. ¿Qué etiqueta que te pusieron convertiste en una trampa mental de la cual tuviste que salir con algún tipo de terapia breve estratégica? No he necesitado terapia breve estratégica para esto, pero una de las etiquetas, si quieres me pones tú el nombre, yo te la explico. El hecho de ser una persona que me cuido físicamente, soy coqueta, hago muchas cosas, y entonces era una adolescente y en la universidad, por ejemplo, que trabajaba, tenía novio, hacía muchas cosas, mi apariencia
la gente no pensaba que luego sacaba matrículas de honor. Y la etiqueta es que yo me voy con los profesores. ¿En serio? ¿Cómo trabajaste eso? No he ido al psicólogo por esto, porque de alguna manera ya no me ha pasado solo en la universidad. Desde que soy pequeña, el hecho de tener una hija que tiene mucho pensamiento crítico. Es una revolucionaria pacífica. No es fácil para unos padres tampoco. Ellos mismos, los papás, necesitaban decirme cosas para frenar también esta capacidad de ver quizás más allá o no conformarme en lo preestablecido, sino pensar en otras. Y a veces es incómodo como padre, pues para allá, puedes parar ya, o sea, Ya. tómate la hamburguesa y listo. No hace falta que me argumentes no sé qué, ¿no? Entonces, desde pequeña ha habido en mí una autenticidad, una valentía y un pensamiento muy crítico que desde las figuras paternas yo he recibido cierto rechazo, luego mis maestros. Un bloqueo, ¿no? Ya. Luego mis maestros Ajá. también. Es decir, a los maestros, a alumnas como yo, por eso estoy con el maestro Nardone, porque es un tío muy especial, pero alumnas como yo tampoco son fáciles, son un poco incómodas, ¿no? Y entonces necesito también alguien que tal, y ellos también pues, me han dado duro muchas veces, ¿no? Entonces he tenido maestros que ya me han dado duro y lo agradezco muchísimo, porque yo funciono también así. Perdona que te lo diga, ¿eh? Porque esto suena un poco... La sobreprotección y el amor excesivo sí que hace daño, perdóname. El excesivo sí que hace daño. Y es el maltrato que se está haciendo actualmente a los niños. O sea, nos hemos pasado de la autoridad, de tal, a la sobreprotección excesiva. Y eso también hace mucho daño. Entonces yo agradezco mucho y entonces desde pequeña yo ya lo he recibido y esto me ha ayudado mucho ya desde pequeña a que yo me lo paso muy bien con mi soledad. Me divierto mucho. Y entonces no he tenido que ir al psicólogo, pero claro, hay personas, no soy el tipo. Entonces me han dicho esto, ¿no? Mira, la histérica, la que quiere llamar la atención, ¿no? Claro. O cuando sabían mis resultados académicos, no les cuadraba. Me he ido entonces con el... No, me tengo que haber ido con muchos, ¿eh? Porque claro, yo soy homogénea. Es decir... Y eso me pasó porque me puse enferma y le dije a una amiga mía, te doy mi DNI y me dices las notas. Y me quedé sola. Pero luego recuperé. Pues te agradezco que lo cuentes. Con lo que me has dicho me ha hecho pensar, ¿no? Pues, y ya lo he estado pensando, que a veces tenemos hijos y no nos habían avisado que podrían ser espejos de cosas que nos han ocurrido y que no habíamos visto hasta ahora, traumas o heridas que debemos de trabajar y nos hacen de espejo, así como espejos de que, tú eras eso de pequeña. O agradecer, yo agradezco mucho a mis maestros, ¿no? Qué semillas han puesto en mí, que me han hecho a mí como persona. Y creo que quizás soy neurodivergente, bueno, no lo creo, hay una neurodivergencia en mí, pero las mujeres neurodivergencias somos muy poco comprendidas. Y seguimos callando mucho, Carlos. Sospecho que debe de ser así, realmente, ¿no? Habéis estado a la sombra mucho tiempo de muchas cosas. Y seguimos estándolo. Y seguís estando en muchas áreas. Si explicas el día que vives, Ajá. a mí me pueden atacar de narcisista o de no sé qué, o pedante, o no sé cuántos. Es igual. Etiquetas. No, etiquetas, condenas. Bien, Julia, alguien como tú, de procesos mentales complejos, de rumiar, de pensar, ¿cómo enfrentas la certeza de la muerte? Con los brazos abiertos. He tenido la suerte de que trabajando tanto la muerte y tener experiencias vitales, esta sería mi signo. Mi signo es esta. La muerte me ayuda a pensar en el día. ¿Realmente vas a querer estar con Carlos hoy? ¿Cómo organizo el día? La tengo muy presente.
la tengo muy, muy presente. Me gusta la cita de Gandhi que dice, vive como si tuvieras que morir mañana, Qué bueno. pero aprende como si tuvieras que vivir toda la vida. La verdad que, además, la semana Buenísimo. pasada murió mi abuela y todo. Wow, lo siento. Gracias. Va conmigo. Mi sombra va conmigo. Y en la sombra que hablábamos de Jung, la muerte tiene que estar. Y no debemos de tenerlo en tabú. Totalmente. Es allí, aquí estás, yo sigo, pero si la quitamos, no acabamos de vivir una vida digna ni con propósito, ¿sabes? Y cuando esa muerte acontezca, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Y voy a añadir un matiz, sin etiquetas. Claro que difícil, ¿no? Porque sin etiquetas. Bueno, ¿con qué quieres que se queden de ti? Mira, pues con los valores que creo que me definen. Yo creo que estoy haciendo una vida con el valor principal, es la misericordia, que es aliviar el sufrimiento humano al menor tiempo posible y sin juicio. Esa es la definición. Sin juicio, sin prejuicio de quién tengo delante. No lo voy a hacer tampoco con mi hijo. No, y hoy se le van a decir las características. Y él, y la psicóloga se vuelve a decir, mira, esto, los adultos nos hemos dicho que es tal, pero que nos centremos en las características. Luego, la valentía, creo que me define. La entrega doy mucho, Carlos. Doy mucho. Y la autenticidad. Cuando mi abuela que acaba de morir, una de las conversaciones que tuve es cuando empecé a tener el rechazo en la escuela por tener buenas notas y me llamaban la empollona y tal. Y yo le dije a mi abuela, digo, abuela, no me gusta que me llamen empollona. Y estoy pensando, os lo quiero decir, que empezaré a sacar 5 o 6 para tener más amigos. Y mi abuelo me dijo que, un diálogo estratégico, me dijo, ¿pero a ti te gusta estudiar? Sí. ¿A ti te hace sentir bien sacar buenas notas? Sí. Entonces, hazlo. Hazlo. Claro. Y aprende a que los demás son libres de opinar. Pero lo más importante es quién eres tú y que te sientas bien con lo que eres y lo que haces en este momento. Claro, no que los demás te validen, que te valides tú. Que me valide yo. Y yo he decidido hacer esto con todas las consecuencias, sin enseñar tampoco demasiado, para no generar rechazo, envidia, odio, malas cosas, ¿no? Y ese es la autenticidad. Con todo esto, me parece que creo que soy bastante auténtica dentro de mis disfraces, que tengo muchos. Muchas gracias. Traes algo, ¿verdad?, para el programa, un detalle. Ahora sí, has visto. Claro, Habría que yo esperar unos pensaba, minutos. digo, no te conozco, Carlos, digo, pero sí que hablaremos del no te comas el coco. Así que... Muy bien. Uy, pesa, ¿eh? Pesa. Oye, muy chulo. Son 3 monos, ¿no? Que se tapan los... Qué bueno. Los oídos, la boca y los ojos. ¿Lo puedo explicar? Sí, por favor. Porque a mí me conecta. Chulísimos, se llaman ¿eh? los monos sabios. ¿Vale? Los monos sabios. Mira, el primero se tapa la boca. Y es muy importante porque hay la falsa creencia de que los pensamientos rumiantes hay que hablarlos para solucionarlos. Vale. Y es justo lo contrario, hay que aplicar la conjura de silencio. Silenciarnos para callar el ruido mental. Vale. Y quiero que te acuerdes de esto. Porque es la solución intentada que hace todo el mundo, empezar a hablarlo muchas veces. Hay que sacarlo, ¿no? Los obsesivos Ya. fóbicos lo sacan mucho y hemos de entrenar a que no. Los paranoicos, en cambio, se lo guardan. Deberemos de hacerle tal, pero estos monos van para ti. Y tú, si tal, serás más obsesivo. Por lo tanto, que te acuerdes a callar Vale. cuando de esto. Perfecto. Luego, el último, que se está tapando las orejas. Sí. La idea es que si el problema rumiante es como un pepito grillo, te oigo, pero no te escucho. E intentar evitar oír el mal, tanto de nuestro propio enemigo interior como de personas que nos van a decir etiquetas o van a utilizar cierta información para hacernos daño. Voces ajenas. El de esto nos ayuda. Y luego el último es la idea de que hay que atreverse muchas veces a mirar nuestra propia sombra. Y la única manera de mirarla y integrarla y que no nos dé miedo, muchas veces cerrando los ojos
Y cuando cerramos los ojos, también puedes descubrir lo que decía Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a los ojos. Y la terapia breve estratégica, principalmente, vemos que los problemas son un problema de percepción, de cómo miramos. Para cortocircuitar y empezar de nuevo, muchas veces hemos de atrevernos a cerrar los ojos desde dentro, tener la aventura de estar adentro, que a veces conectamos con el vacío existencial, el miedo lo convertirás en coraje, el vacío en plenitud, la tristeza en serenidad, pero la única manera es tener ese coraje de conectar con la sombra. Pues así para muchísimas gracias, ha sido un placer y deseando que nos digáis qué os ha parecido todas las cosas que hemos hablado, que no han sido pocas, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias. Gracias.